Comenzamos la clase de hoy con el organizador de la materia y recordamos que vimos la clase pasada estos temas sobre qué es lo que estudia la fisiología animal, y el tema de la clase de hoy comenzamos en este sector, en la secuencia en la que vamos a comenzar clasificando a los animales según su comportamiento respecto a cambios en el entorno. Acá vemos que los clasificamos en 3 grupos, y para esto necesitamos analizar bien y comprender el concepto de medio interno que hemos estudiado en el video anterior. Muy bien. ¿Qué relación establecen los organismos con su ambiente? Entonces, volvamos de nuevo a poner nuestro modelo. Tenemos la célula, que sería, tenemos acá en el interior el fluido intracelular, y acá tenemos el medio interno o fluido extracelular que baña la célula. ¿Qué es lo que hacen los animales? Bien, tenemos dos comportamientos extremos. Esto es lo que describe la bibliografía. Entonces, ¿cómo lo comparamos? Veamos qué pasa cuando una variable externa cambia. Entonces, ¿qué es lo que hace el medio interno del animal? Recordemos que el medio interno es el que va a funcionar como buffer, el que tiene que establecer las condiciones para que la célula mantenga su medio, su citoplasma en condiciones funcionales, estables, ¿sí? Muy estables. Entonces, este medio interno es el que es el buffer entre el entorno y el interior de las células. ¿Qué variables puedo medir en este medio interno? Muchísimas. La concentración de oxígeno, de dióxido de carbono, el pH, la temperatura, la concentración de glucosa, la concentración de calcio, de cloruro. Bueno, son muchísimas las variables fisiológicas que van a influir. Dos de las variables más importantes que deben mantenerse reguladas o en condiciones tales que el interior de la célula se mantenga estable son la temperatura y el pH. Esas dos variables son fundamentales. Nosotros trabajemos ahora con la variable temperatura porque nos resulta muy familiar. Entonces, ¿qué pasa? Si la temperatura externa, la del ambiente, va subiendo, ¿sí? ¿Qué puede hacer un animal? Bueno, puede hacer dos cosas. Puede ir cambiando juntamente con la temperatura del exterior, ven acá. Entonces, cuando va aumentando la temperatura en el exterior, va aumentando la temperatura del medio interno. ¿Esto qué significa? Que el animal no gasta mucha energía, va siguiendo los cambios en el ambiente, pero ¿qué requiere? Que tener gran versatilidad, es decir, este medio interno es capaz de mucha variación, de una gran variación, sin perjudicar a las células. Esto también va a traer como consecuencia que estos animales conformistas tienen un rango bastante limitado de ambientes en los cuales puede vivir, porque el medio interno de ellos, que es versátil, que es flexible, pero dentro de cierto rango. Entonces, no pueden vivir, por ejemplo, los animales que conforman temperatura, es decir, que van variando su temperatura de acuerdo a las variaciones en el ambiente, generalmente, por ejemplo, un anfibio, un reptil, algunos reptiles, no los encuentro en los polos, ¿sí? No los encuentro en lugares que tengan condiciones extremas, ¿sí? Por el otro lado, en su opuesto, tengo los reguladores. En el opuesto de la diversidad, los reguladores que hacen esto. Tenemos la curva en rosa. ¿Qué es lo que están haciendo? La variable externa varía, puede aumentar, puede bajar, y la temperatura del medio interno, ¿sí?, siempre se mantiene igual. Para esto, ¿qué es lo que tiene que hacer un regulador? Gasta muchísima energía.
El gasto energético es enorme, pero esto le permite tener un mayor espectro de ambientes en los cuales puede vivir, puede tener una vida libre, ¿sí? Lo puedo encontrar en prácticamente cualquier ambiente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos en este gráfico, si fuese la temperatura lo que estamos viendo, fíjense que la temperatura va cambiando 5, 10, 15, 20, 25, 30 grados, y la temperatura de este animal inexistente está siempre a 10 grados, ¿sí? Entre estos dos extremos de las estrategias que puede presentar un animal, encuentro una tercera que se describe últimamente en la bibliografía, que es el de los evasores. En inglés es avoiders, y yo lo he traducido un poco laxamente como evasores, ¿sí? ¿Qué significa? Los evasores ni conforman cuando hay un cambio en el ambiente, ni regulan. Lo que hacen es evadir este cambio. Son los que tienen algunas estrategias como hibernar, pero los típicos evasores son los que migran. Entonces, ¿qué hacen? En invierno, por ejemplo, cuando la temperatura baja, un regulador va a gastar muchísima energía manteniendo su temperatura estable, aunque afuera haga muchísimo frío. Un conformista va a bajar la temperatura de su medio interno hasta dentro de ciertos rangos y hacer que la célula enfrente esos cambios, tiene cierta flexibilidad. Pero el evasor, ¿qué hace? Se va. Para algunos eso es una forma es un conformista que necesita cambiar de ambiente para poder seguir conformando. Para otros es un regulador, que regula mediante un comportamiento. En realidad, depende del ejemplo que estemos viendo. Recordemos que la diversidad es muy grande. También debemos recordar que cuando acá hablamos de conformista, estamos hablando acá de un conformista perfecto, es decir, que un cambio de un grado en el exterior cambia en un grado el medio interno. Y este sería un conformista perfecto. Estos son los dos extremos de un espectro de estrategias que encuentro en la diversidad del reino animal, ¿sí? Voy a encontrar todas las combinaciones que puedan imaginarse, ¿sí? Desde algunos animales que conforman para algunas variables y regulan para otras, que regulan en ciertas condiciones y en otras condiciones conforman, y toda la variedad que puedan imaginarse. Acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos el gráfico de los salmones. Fíjense, tenemos el salmón acá respecto a la variable temperatura, que es cómo se comporta, conformista. O sea que si la temperatura aumenta, la temperatura del medio interno del salmón aumenta. Si la temperatura disminuye, la temperatura del medio interno disminuye. Pero respecto a la concentración de cloruro, del ion cloruro, ¿sí? Fíjense que es regulador. Y por eso el salmón puede vivir en el mar, o puede luego, para reproducirse, recuerden que vuelve al río y pasa un tiempo en los estuarios con alto cambio de salinidad. ¿Por qué puede vivir en ambientes tan diferentes? Porque él regula la concentración de cloruro. Entonces, la salinidad de su medio interno se mantiene estable. Este es un ejemplo de la diversidad. Acá tenemos otro animal, que fíjense, otro ejemplo, que para una variable 1, la variable 1, ¿sí?, se comporta como un conformista. No perfecto, porque va variando un poquito por encima del valor de la variable externa, ¿sí? Y respecto a otra variable, fíjense, una variable 2, ¿qué nos muestran acá? Acá tenemos estos valores, digamos 5
y 15. Entre el valor 5 y 15 de la variable externa, este animal regula. Por debajo de 5 conforma, pero hasta cierto valor mínimo, ¿no? Y por encima de 15 vuelve a conformar. ¿De acuerdo? Entonces, por debajo de 5, de un valor mínimo, conforma. Por encima de un valor máximo de 15, conforma. Y en el rango de 5 a 15, regula. Hay enorme cantidad de variaciones. Fíjense acá, yo les pongo algunos ejemplos para que ustedes los analicen y puedan verlos en su casa como un ejercicio y hasta los podemos discutir en el foro. Yo les doy acá un ejemplito, ¿sí? Miren acá, este que está, lo vamos a poner en el mismo verde, perdón, en el mismo verde, este que está acá. ¿Qué es lo que pasa con este animal? Digamos, acá no nos dicen qué variable estamos analizando, ¿sí? Pero pongamos que acá tenemos un valor de 20, hipotético, ¿no? De esta variable. Por encima de 20 hasta 25, conforma. Por arriba de 25, regula. Y por debajo de 20, no puede vivir ahí, se muere. ¿Sí? Se muere. ¿Sí? Es decir, que este animal no puede vivir en ambientes que tengan esta variable X, ¿sí? Por debajo de un valor de 20. Ustedes pueden ver los distintos otros ejemplos. Nos vemos o nos oímos en el siguiente video. Salud.